Durante 36 años crié a un hijo. Lo vi nacer, lo cargué, le enseñé a ser hombre. Y hace 6 días enterré a mi esposa. Y hace 3 días encontré una carta escondida. Una carta que decía que ese hijo que crié durante 36 años no era mío. Pero lo peor fue cuando mi hijo encontró otra carta. Una carta que dice que yo ya lo sabía, que yo escondí la verdad, y ahora me odia. Si estás escuchando esto, te pido que te suscribas, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Esto apenas comienza. Cuando mi esposa murió, pensé que el dolor más grande ya había pasado. Llevábamos 41 años juntos. La enterré un martes. Lloré como nunca había llorado. Y pensé, bueno, ahora solo me queda esperar mi turno. Pero 3 días después del funeral, llegó una carta. Una carta vieja, amarillenta, con mi nombre escrito a mano. La encontré entre las cosas de Elena, en una caja de zapatos que guardaba en el closet, una caja que yo nunca había visto. Estaba buscando unos documentos, papeles del seguro, cosas que uno tiene que hacer cuando alguien se va. Y ahí estaba, escondida, debajo de fotos viejas, recibos, cartas de hace años. La saqué sin pensar mucho. Pensé que era una carta mía, de cuando éramos novios, esas cosas que uno guarda por nostalgia. Pero cuando vi mi nombre, me di cuenta de que no era vieja. Bueno, sí estaba amarillenta, pero la tinta era reciente. La letra temblaba un poco, como si Elena la hubiera escrito con miedo. La abrí, y lo primero que leí fue: José, perdóname, pero hay algo que nunca te dije. Mi corazón se detuvo. Era la letra de Elena, sin duda. Esa letra que conocí desde que éramos jóvenes. Esa letra que me escribió cartas de amor, que firmó el acta de matrimonio, que escribió las listas del mercado durante 40 años. Pero esta carta era diferente. Esta carta estaba fechada 5 años atrás. Seguí leyendo. José, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y necesito que sepas la verdad, porque no pude decírtela en vida, porque fui cobarde, porque te amé, pero también te mentí. Mis manos empezaron a sudar. Nuestro hijo, Alejandro, no es tuyo. Las palabras se borraron. Todo se volvió blanco. Silencio, como si el mundo se hubiera apagado. Leí de nuevo. Nuestro hijo, Alejandro, no es tuyo. Alejandro, mi hijo, mi único hijo, el hombre que acababa de abrazarme en el funeral de su madre, el que lloró conmigo, el que me dijo: ya solo quedamos tú y yo, papá. Ese Alejandro no era mío. Me senté en el piso. La carta cayó de mis manos. No pude seguir leyendo. No pude ni respirar. Sentí que me ahogaba, que algo me apretaba el pecho, como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago y no pudiera recuperar el aire. Alejandro nació cuando yo tenía 28 años y Elena tenía 26. Fue el día más feliz de mi vida. Lo cargué en el hospital, lo vi dormir, le conté los dedos, le dije: vas a ser mi orgullo, mijo. Y lo fue. Alejandro creció, estudió, se casó, me dio 2 nietos. Siempre fue un buen hijo. Siempre estuvo conmigo, siempre me llamó papá. Y ahora, 36 años después, me entero de que ese niño que cargué, que crié, que amé con todo mi corazón,
No llevaba mi sangre. No era mío. Pero la carta no terminaba ahí. Había más. Y lo que venía era peor. Porque Elena no solo me confesó que me había engañado, también me dijo con quién y por qué y cuándo. Y esa parte me destrozó aún más. Pero antes de seguir leyendo, me levanté. Caminé por la casa, vacía, silenciosa, como si Elena se hubiera llevado todo con ella, hasta el aire. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Volví a sentarme. Recogí la carta del suelo. Y seguí leyendo. José, sé que esto te va a doler. Sé que vas a odiarme. Y lo entiendo. Pero necesito que sepas que no fue algo que planeé. Fue una vez. Solo una vez. Y después, nunca más. Fue con Raúl. ¿Raúl? El nombre me cayó como una piedra. Raúl, mi mejor amigo, el padrino de Alejandro, el hombre que estuvo en mi boda, el que me ayudó a construir mi casa, el que murió hace 15 años en un accidente. Raúl. Y ahí, en esa carta, Elena me contó todo. Fue en 1988. Yo estaba afuera, trabajando en otra ciudad. Me fui 2 meses. Elena se quedó sola. Y Raúl, que siempre fue cercano, empezó a visitarla, a ayudarla, a acompañarla. Y una noche, según ella, pasó. Solo una vez, pero esa vez fue suficiente. Cuando volví, Elena ya estaba embarazada. Me dijo que era mío. Yo nunca dudé. Nunca. Porque la amaba, porque confiaba en ella. Y durante 36 años viví esa mentira. La carta terminaba así. José, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba saber, porque Alejandro merece saber también. Aunque tú decidas si se lo dices o no, esa es tu decisión. Pero yo ya no pude más con este peso. Te amé, siempre te amé, pero cargué esto sola durante toda mi vida. Y ahora, al final, solo quiero que la verdad salga, aunque sea tarde, aunque ya no esté. Doblé la carta. La guardé en mi bolsillo. Y me quedé ahí, sentado en el piso, en esa casa vacía, pensando en todo lo que creí que era mi vida y en todo lo que acababa de descubrir que era mentira. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Si Alejandro era feliz creyendo que yo era su padre, ¿para qué decirle lo contrario? ¿Para qué romperle el corazón también? ¿Para qué destruir su vida como acababan de destruir la mía? Pero entonces recordé algo que escribió Elena al final. Hay otra carta, para Alejandro. Está en la misma caja. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Me quedé inmóvil. Ahí, sentado en el piso, con la carta todavía en mi mano pensando en lo que acababa de leer. ¡Hay otra carta! ¡Para Alejandro! Volví a abrir la caja de zapatos. Busqué entre las fotos viejas, los recibos, las cartas dobladas, y ahí estaba. Otro sobre, amarillo también, con el nombre de Alejandro escrito con la misma letra temblorosa. Lo saqué despacio, como si fuera a explotar. Lo puse sobre la mesa y me quedé mirándolo. No lo abrí,
porque sabía que si lo abría todo cambiaría, para siempre. Si esa carta decía lo que yo pensaba que decía, entonces Elena ya había tomado la decisión por mí. Ya no era mi secreto, ya no era mi carga, era de Alejandro también. ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Dársela? ¿Esconderla? ¿Quemarla? Me levanté, caminé por la sala, di vueltas. Mis piernas temblaban, sentía el pecho apretado, como si algo me estuviera ahorcando desde adentro. Pensé en Alejandro, en su cara, en su sonrisa, en cómo me abrazó el día del funeral, en cómo lloró cuando cerraron el ataúd de su madre. Pensé en todas las veces que me llamó papá, en todas las veces que me pidió consejo, en todas las veces que me dijo que yo era su héroe, y pensé en que todo eso había sido construido sobre una mentira. Pero también pensé en otra cosa. Pensé en que Alejandro había vivido feliz, que nunca supo, que nunca dudó, que nunca sintió que algo estaba mal. ¿Para qué arruinarlo ahora? ¿Para qué decirle que el hombre al que llamó papá toda su vida no era su padre de sangre? ¿Para qué? Agarré la carta, la guardé en el cajón de mi escritorio, cerré con llave y decidí que no iba a decir nada, que iba a dejar las cosas como estaban, que iba a morir con ese secreto. Pero esa misma noche, Alejandro vino a visitarme. Tocó la puerta a eso de las 8, traía comida. Tacos, de los que me gustan. Entró, me abrazó, me dijo, vine a acompañarte, papá, no quiero que estés solo. Y yo, por primera vez en mi vida, no pude mirarlo a los ojos. Nos sentamos a comer. Él hablaba, yo asentía, pero mi cabeza estaba en otro lado. En la carta, en Elena, en Raúl, en todo. Alejandro se dio cuenta. Me preguntó, ¿estás bien, papá? Yo dije, sí, mijo, solo estoy cansado. Pero él insistió. No, papá, te veo raro, desde el funeral, como si algo te estuviera comiendo por dentro. Y ahí, en ese momento, sentí que todo se me iba a salir, que iba a explotar, que iba a gritarle la verdad. Pero no lo hice. Solo le dije, es que extraño a tu mamá. Y él me abrazó. Me dijo, yo también, papá. Yo también. Y yo ahí, con ese abrazo, sentí que me moría, porque sabía que ese abrazo ya no era lo mismo, que esa palabra papá ya no significaba lo mismo. Alejandro se quedó un rato más, lavó los platos, me ayudó a ordenar, y antes de irse, me dijo algo que me rompió por completo. Me dijo, ¿sabes qué, papá? He estado pensando, ahora que mamá ya no está, quiero que pasemos más tiempo juntos, que hablemos más, que no nos perdamos, porque tú eres lo único que me queda. Y yo solo pude asentir. Cuando se fue, me encerré en mi cuarto, saqué la carta de Alejandro del cajón, la puse sobre la cama y la miré durante horas, sin abrirla, hasta que ya no pude más. La abrí y lo primero que leí fue, Alejandro, hijo mío, perdóname por no haber sido valiente. Seguí leyendo. Alejandro, si estás leyendo esto, es porque tu papá decidió dártela, o porque la encontraste, no sé. Pero necesito que sepas algo, algo que guardé toda mi vida, algo que me dolió cargar sola. José, el hombre que te crió, el hombre que te amó como nadie, no es tu padre biológico. Me detuve. Respiré hondo. Seguí. Tu padre biológico fue Raúl, tu padrino, el hombre que murió cuando tenías 21 años. Fue una vez, solo una vez, y después nunca más.
pero de esa vez naciste tú, y yo nunca se lo dije a nadie, ni a Raúl, ni a José, hasta ahora. La carta seguía. Elena le contaba todo, las mismas cosas que me contó a mí, pero con más detalles, con más dolor. Le decía que Raúl nunca supo, que ella decidió no decirle, porque amaba a José, porque quería que yo fuera tu padre. Le decía que lo sentía, que cargó con esa culpa toda su vida, que no pudo más, y al final le decía algo que me destrozó. Alejandro, sé que esto te va a cambiar, sé que vas a ver a José diferente, pero quiero que sepas algo. Ese hombre te amó más que nadie en este mundo, te crió, te cuidó, te enseñó todo, y aunque no compartan sangre, él es tu verdadero padre, porque un padre no es el que te da la vida, es el que te la cuida. Doblé la carta, la guardé, y ahí supe que no podía dársela, que no podía destruirlo, que iba a quemar esa carta y que iba a morirme sin que Alejandro supiera. Pero 2 días después, cuando fui a buscarla para quemarla, la carta ya no estaba. Alguien había entrado a mi casa y se la había llevado. Y yo sabía quién. Me quedé parado frente al cajón abierto, vacío. La carta ya no estaba. Revisé todo el escritorio. Abrí los otros cajones, moví papeles, busqué debajo de las carpetas. Nada. Alguien había entrado a mi casa y se había llevado la carta de Alejandro. Me senté en la silla. Traté de pensar, de recordar quién había estado aquí, quién tenía llaves, quién sabía de esa carta. Nadie. Nadie más que yo. O eso creía. Pero entonces recordé algo. 2 días antes, cuando Alejandro vino a visitarme, yo fui a la cocina a traer agua. Me tardé unos minutos. Él se quedó solo en la sala, cerca del escritorio. No, imposible. Alejandro no haría eso. Él no sabía nada. No tenía por qué buscar en mis cosas. A menos que Elena le hubiera dejado otra carta. Una que yo no encontré. Una que le dijera dónde buscar. Me levanté de golpe, fui directo a la caja de zapatos. La vacié completamente sobre la cama. Fotos viejas, recibos, cartas, más fotos. Y ahí, hasta el fondo, doblado en 4 partes, encontré otro papel. Tenía el nombre de Alejandro, pero era diferente, más pequeño, como una nota rápida. La abrí. Hijo, si encuentras esta nota antes que las cartas, búscalas. Están en el escritorio de tu papá, en el cajón de arriba, con llave. La llave está en el florero azul de la sala. Perdóname por hacerte esto, pero necesitas saber. Solté el papel. El florero azul. Fui corriendo a la sala. El florero seguía ahí. Lo levanté. Lo volteé. Nada. La llave ya no estaba. Alejandro la había tomado. Alejandro había leído la carta y no me había dicho nada. Me dejé caer en el sofá. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Cuándo la leyó? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué iba a hacer? Agarré el teléfono. Marqué su número. Sonó una vez, 2 veces, 3. No contestó. Volví a marcar. Nada. Le mandé un mensaje. Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente. Pasaron 10 minutos. Nada. ¿Media hora? Nada. 1 hora. Nada. Me vestí, agarré las llaves del carro y manejé hasta su casa. Toqué la puerta. Su esposa Laura vio. Me sonrió, pero era una sonrisa rara, incómoda. Don José, qué sorpresa. Pase. ¿Dónde está Alejandro?, le pregunté. Ella dudó. No está. Salió hace rato, no me dijo a dónde. Necesito hablar con él, es importante. Laura se quedó callada. Me miró con una expresión extraña, como si supiera algo, como si Alejandro le hubiera contado.
Don José dijo, al fin, Alejandro está raro. Desde hace 2 días. No habla, no come bien, se la pasa encerrado. Y cuando le pregunto qué tiene, solo me dice que necesita pensar. Sentí un nudo en la garganta. Si lo ve, dígale que me llame, por favor. Ella asintió. Volví a mi casa, me senté en la sala, apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, esperando. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Alejandro. Contesté rápido. Hijo. Hubo un silencio largo. Después, su voz, fría, cortante. ¿Por qué nunca me dijiste? Se me quebró la voz. Hijo, yo... ¿Por qué, papá? ¿Por qué me dejaste vivir toda mi vida creyendo una mentira? Yo no sabía, Alejandro. Yo me enteré hace unos días, cuando encontré la carta de tu mamá. ¡Mentira! No es mentira, hijo. Te lo juro. Yo también me acabo de enterarme. Otro silencio. Leí la carta, papá. La carta que ella me dejó, y dice que tú sabías. Que desde hace 5 años lo sabías. Me quedé helado. ¿Qué? Dice que te lo confesó hace 5 años, que le rogó que te lo dijera, pero tú no quisiste, que tú decidiste callarte para no arruinar la familia. Eso no es cierto, grité. Eso no es cierto, Alejandro. Yo me enteré hace 3 días, te lo juro por lo que más quieras. Entonces, ¿por qué ella escribió eso? ¿Por qué, papá? No lo sé, hijo, no lo sé. Colgó. Marqué de nuevo. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Y ahí, en esa sala oscura, me di cuenta de algo horrible. El Emma no solo me había dejado una carta confesando la verdad, me había dejado una trampa. Una carta que decía que yo ya lo sabía, que yo había decidido callar, que yo era el culpable de la mentira. Y ahora Alejandro me odiaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que no sabía si Elena había mentido en esa carta, o si yo realmente lo había sabido. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, tratando de recordar, tratando de entender si Elena me lo había dicho antes, si yo ya lo sabía y lo había olvidado. Porque a mis 69 años, la memoria ya no es la misma. A veces olvido cosas, nombres, fechas, conversaciones, pero algo así, algo tan grande, tan doloroso, eso no se olvida. ¿O sí? Cerré los ojos. Traté de recordar los últimos 5 años con Elena, buscando alguna conversación, alguna señal, algo que me dijera que ella ya me lo había confesado. Y entonces, algo vino a mi mente. Hace 4 años, Elena estaba enferma, muy enferma. Estuvo internada 2 semanas. Los doctores dijeron que tal vez no salía. Yo me quedé con ella, día y noche, en el hospital. Y una noche, ella despertó, me agarró la mano y me dijo algo. José, necesito decirte algo, algo importante, antes de que sea tarde. Yo le dije, no hables, mi amor, descansa, ya habrá tiempo. Ella insistió, no, José, necesito decirlo ahora, por favor. Pero justo en ese momento entró la enfermera, a checar los signos, a cambiar el suelo, y Elena se cayó. Y después se durmió. Al día siguiente mejoró y nunca volvió a sacar el tema. Y yo nunca le pregunté. ¿Será que esa noche que ella quiso hablar, era para decirme la verdad y yo no la dejé? Me levanté del sofá. Empecé a caminar por la casa, de un lado a otro, tratando de encontrar más recuerdos, más pistas. Y entonces recordé otra cosa. Hace 2 años, Elena empezó a ir a terapia, con una psicóloga. Yo le pregunté por qué. Ella solo dijo, necesito hablar de cosas, José, cosas que cargo desde hace mucho. Yo pensé que era por su mamá, que había muerto 1 año antes, o por su hermana, que estaba enferma. Nunca pensé que era por esto. Busqué en sus cosas, en su teléfono, que todavía tenía guardado.
Encontré el número de la psicóloga, doctora Miriam Ortega. Marqué. Contestó una secretaria. Le expliqué quién era. Le dije que necesitaba hablar con la doctora, que era urgente. Me dieron cita para el día siguiente. Esa noche Alejandro no volvió a llamar, ni a contestar mis mensajes. Fui a su casa otra vez. Toqué la puerta. Laura abrió, pero esta vez no me dejó pasar. Don José, Alejandro no quiere verlo. Por favor, Laura, necesito hablar con él. Hay un malentendido, algo que su mamá escribió que no es cierto. Ella negó con la cabeza. Él dice que necesita tiempo, que por favor no lo busque. Y cerró la puerta. Volví a mi casa, roto, destrozado. Al día siguiente, fui al consultorio de la doctora Ortega. Era una mujer de unos 50 años, seria, amable. Le expliqué todo. Le mostré las cartas, le conté lo que Alejandro me había dicho. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró hondo. Don José, dijo, Elena venía a verme cada semana, durante 2 años. Y sí, hablábamos de esto, de lo que cargaba, de la culpa, del miedo. ¿Ella le dijo a usted?, pregunté. Ella asintió. Sí, Elena me contó que había engañado a su esposo, que su hijo no era suyo y que nunca se lo había dicho. ¿Y ella le dijo si alguna vez me lo confesó a mí? La doctora dudó. Sí, dijo al fin. Elena me dijo que intentó decírselo varias veces, pero que siempre se arrepentía, que no podía, que tenía miedo de perderlo. Entonces nunca me lo dijo. Nunca. La doctora me miró fijamente. Don José, Elena tenía muchas versiones de cómo iban a pasar las cosas. A veces me decía que ya se lo había dicho, otras veces que todavía no. Estaba confundida, asustada. No sé si realmente llegó a decírselo o solo lo imaginó tantas veces que creyó que lo había hecho. Me quedé callado. Entonces, ¿esa carta donde dice que yo ya lo sabía es mentira? La doctora suspiró. Puede ser. O puede ser que Elena realmente creyó que usted ya lo sabía, porque en su mente ya se lo había dicho 1000 veces. Salí de ahí más confundido que antes, y con una sola certeza, que Elena me había dejado una bomba, y que ahora Alejandro me odiaba, y no había forma de arreglarlo. Pero esa misma tarde, recibí una llamada, de un número que no conocía. Contesté, y una voz de hombre, vieja, ronca, me dijo algo que me heló la sangre. Don José, mi nombre es Ernesto. Soy el hermano de Raúl, y creo que usted y yo tenemos que hablar. Ernesto, el hermano de Raúl. No lo había visto en más de 15 años, desde el funeral de Raúl. Después de eso, desapareció. Se fue a vivir a otro estado. Nunca más supimos de él. Y ahora, de la nada, me estaba llamando. Me dijo que necesitábamos vernos, que era importante, que no podía hablar por teléfono, que tenía cosas que decirme sobre su hermano, sobre Elena y sobre Alejandro. Cuando escuché eso, el corazón se me detuvo. Quedamos de vernos al día siguiente, en un café, lejos de mi casa, lejos de todo. Esa noche no pude dormir. ¡Otra vez! Me la pasé pensando. ¿Qué sabía Ernesto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Llegué al café temprano. Me senté en una mesa del fondo. Pedí un café que no tomé. A los 10 minutos llegó Ernesto. Estaba viejo, más viejo que yo. Caminaba despacio, con un bastón, el pelo completamente blanco, la cara llena de arrugas. Se sentó frente a mí, pidió un café y se quedó callado un rato, como si no supiera por dónde empezar. Cuando al fin habló, me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que su hermano Raúl había muerto sin saber que tenía un hijo, pero que él, Ernesto, sí lo supo.
años antes de que Raúl muriera. Me contó que Elena había ido a buscarlo cuando Alejandro tenía como 5 años, que le había confesado todo, que necesitaba hablar con alguien, que no aguantaba más la mentira. Ernesto me explicó que él y Elena habían sido amigos desde antes de que yo la conociera, que ella confiaba en él, y por eso le contó la verdad. Le dijo que Alejandro no era mi hijo, que era de Raúl, que nunca se lo había dicho a nadie. Ernesto le aconsejó que dijera la verdad, a mí, a Raúl, a Alejandro, pero Elena le rogó que no dijera nada, que la iba a arruinar todo. Y Ernesto guardó el secreto, durante años, pero con el tiempo le empezó a pesar, porque Raúl era su hermano y tenía derecho a saber que tenía un hijo. Así que en el año 2010, 2 semanas antes del accidente, Ernesto fue a buscar a Raúl y le contó todo. Le dijo que Alejandro era su hijo, que Elena se lo había ocultado, que yo no sabía nada. Raúl se enojó mucho. Le gritó, le dijo que cómo había podido ocultarle eso durante tantos años, que cómo lo dejó vivir sin saber que tenía un hijo. Pero después de la rabia, Raúl tomó una decisión. Dijo que iba a hablar con Elena, que iba a exigirle que me dijera la verdad, que iba a conocer a Alejandro, que iba a ser parte de su vida. Pero nunca lo hizo, porque 2 semanas después, Raúl murió en ese accidente. Y ahí fue cuando Ernesto me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que el accidente de Raúl no había sido un accidente. Raúl estaba manejando esa noche porque iba a casa de Elena para confrontarla, para exigirle que me dijera la verdad. Pero nunca llegó. Se estrelló contra un poste. La policía dijo que perdió el control del carro, que iba a exceso de velocidad, que tal vez se distrajo. Pero Ernesto nunca creyó esa versión. Y entonces sacó un sobre de su bolsillo. Me lo entregó. Me dijo que Raúl le había dejado eso el día antes de morir, que le pidió que si algo le pasaba, me lo diera a mí. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta, escrita a mano, con la letra de Raúl. La leí despacio. Cada palabra era un golpe. Raúl me pedía perdón, me decía que Alejandro era su hijo, que Elena se lo había confesado, que él había guardado el secreto por años porque ella se lo rogó, porque tenía miedo, pero que ya no podía más, que no podía vivir sabiendo que tenía un hijo y no podía estar con él. Así que iba a hablar con Elena. Iba a exigirle que me dijera la verdad, y si ella no lo hacía, lo haría él. La carta terminaba pidiéndome perdón por todo. Doblé la carta, la guardé en mi bolsillo y miré a Ernesto. Entonces él me contó lo que pasó el día antes del accidente. Elena fue a buscar a Raúl. Ernesto estaba ahí. Fue testigo. Elena le rogó a Raúl que no dijera nada, que la iba a arruinar, que yo la iba a dejar, que Alejandro la iba a odiar. Pero Raúl se negó. Le dijo que ya había esperado suficiente, que al día siguiente iba a hablar conmigo. Y al día siguiente, Raúl apareció muerto. Ernesto no me lo dijo directamente. No me acusó a Elena de nada, pero su mirada lo decía todo. Su silencio lo decía todo. Y yo, sentado ahí en ese café, con esa carta en mi bolsillo y esa sospecha en mi cabeza, me di cuenta de algo horrible. Que tal vez la mujer con la que viví 41 años no era quien yo creía. Que tal vez Elena no solo me había mentido sobre Alejandro, tal vez también había hecho algo mucho peor. Algo que ni siquiera me atrevía a pensar, pero que ahora no podía dejar de pensar. Salí de ese café con las piernas temblando, la carta de Raúl en mi bolsillo, las palabras de Ernesto resonando en mi cabeza, y una sospecha que no me atrevía a pensar en voz alta.
Elena tuvo algo que ver con la muerte de Raúl. No, imposible. Elena era muchas cosas: mentirosa, cobarde, infiel, pero no una asesina, no ella. Pero Ernesto me había dejado una duda que me estaba carcomiendo por dentro. Llegué a mi casa, cerré la puerta y me quedé parado en la sala, sin saber qué hacer. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo que Ernesto insinuó era cierto, o si solo era paranoia, sospechas sin fundamento. Fui al cuarto. Empecé a buscar entre las cosas de Elena, más cartas, más notas, algo que me dijera la verdad. Revisé cada cajón, cada caja, cada rincón del closet. Y entonces, debajo del colchón, encontré algo. Un cuaderno viejo, desgastado, con las esquinas dobladas. Un diario. Lo abrí temblando. Las primeras páginas eran de hace muchos años. Cosas normales. Recetas, listas del mercado, pensamientos al azar. Nada importante. Pero seguí pasando las páginas. Y llegué a una fecha que me hizo detenerme. Octubre de 2010. El mes en que Raúl murió. Empecé a leer. Elena escribió que Raúl la había buscado, que le había dicho que Ernesto le contó todo, que él ya sabía que Alejandro era su hijo. Escribió que Raúl estaba furioso, que le reclamó por haberle ocultado la verdad durante tantos años, que le exigió que me dijera todo. Y Elena escribió que tenía miedo, mucho miedo, que su vida se iba a acabar, que yo la iba a dejar, que Alejandro la iba a odiar, que todo lo que había construido se iba a derrumbar. Seguí leyendo. La siguiente entrada era del día antes del accidente. Elena escribió que Raúl fue a verla otra vez, que le dijo que ya no iba a esperar más, que al día siguiente iba a hablar conmigo, que iba a contarme todo. Y entonces Elena escribió algo que me heló la sangre. Escribió que no podía dejar que eso pasara, que tenía que hacer algo, que tenía que detenerlo. Pero no decía qué, no decía cómo. Solo eso, tengo que detenerlo. Y la siguiente entrada era 3 días después del accidente. Elena escribió que Raúl había muerto, que se había estrellado contra un poste en la carretera sur. Perdió el control del vehículo, exceso de velocidad. No había señales de otro vehículo involucrado. Caso cerrado. Pero entonces recordé algo. Recordé que la noche del accidente, Elena salió de la casa. Me dijo que iba a la tienda, que necesitaba comprar leche, y se tardó más de 2 horas. Cuando le pregunté por qué se había tardado tanto, me dijo que había mucho tráfico, que la tienda estaba llena, que tuvo que hacer fila. Yo nunca dudé, pero ahora, recordándolo, me di cuenta de algo. La carretera sur, donde murió Raúl, estaba de camino a esa tienda. Me levanté de golpe. Busqué más. Necesitaba saber a qué hora exacta había sido el accidente. Encontré el reporte. 9:47 de la noche. Elena salió de la casa a las 9:15 y volvió a las 11:30. Las cuentas daban, pero eso no probaba nada. Solo era una coincidencia. Tenía que serlo. Agarré el cuaderno otra vez. Seguí leyendo. Encontré otra entrada. Semanas después del accidente. Elena escribió que no podía dormir, que veía a Raúl en sus sueños, que lo escuchaba gritarle, que sentía que la perseguía. Escribió que se arrepentía, que no quiso que pasara, que solo quería asustarlo, que solo quería que se detuviera. Y entonces, una línea que lo confirmaba todo, que solo quería hacerle perder el control, pero no pensé que iba a morir. El cuaderno se me cayó de las manos.
Me quedé ahí, sentado en esa cama, en ese cuarto, donde dormí con Elena durante 41 años, y me di cuenta que la mujer que amé, la mujer que creí conocer, era una extraña, una mentirosa, una asesina, y yo nunca lo supe. Agarré el cuaderno, lo guardé y salí del cuarto. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba contarle a alguien lo que acababa de descubrir. ¿Pero a quién? ¿A Alejandro, que ya me odiaba, que ya no quería verme? ¿A la policía? ¿Para qué? El caso estaba cerrado. Habían pasado 15 años. No había pruebas. Solo un cuaderno con pensamientos confusos. A Ernesto. Sí, a Ernesto. Marqué su número. Contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba verlo, que encontré algo, que tenía razón. Quedamos de vernos esa misma noche. Pero cuando colgué, escuché algo, un ruido en la sala. Alguien estaba en mi casa. Y cuando salí del cuarto vi a Alejandro parado en la puerta, con el cuaderno de Elena en sus manos. Alejandro estaba parado en la puerta de la sala, con el cuaderno de Elena en sus manos. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto había escuchado? ¿Qué había leído? Nos quedamos mirando, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Él solo me miraba, con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de dolor, rabia, confusión. Después de un rato largo, Alejandro bajó la mirada. Abrió el cuaderno y empezó a leer en voz baja, para sí mismo, como si necesitara confirmar lo que acababa de descubrir. Yo me quedé ahí, parado, inmóvil, viendo cómo mi hijo leía las palabras de su madre, las confesiones, los secretos, la verdad. Cuando terminó, cerró el cuaderno despacio, lo dejó sobre la mesa y se sentó en el sofá. Yo me senté también, lejos de él, al otro lado de la sala. Pasaron varios minutos. Ninguno de los dos hablaba, hasta que Alejandro rompió el silencio. Me dijo que había venido porque necesitaba hablar conmigo, que había pasado días pensando, tratando de entender, tratando de procesar todo. Me dijo que al principio me odió, que creyó que yo le había mentido toda su vida, que yo sabía la verdad y nunca se la dije. Pero después habló con Laura, su esposa, y ella le hizo ver las cosas diferentes. Le dijo que yo también era una víctima, que yo también acababa de enterarme, que Elena nos había mentido a los dos. Y entonces Alejandro decidió venir a buscarme, a hablar conmigo, a tratar de arreglar las cosas. Pero cuando llegó, la puerta estaba abierta. Entró y me escuchó hablando por teléfono, con Ernesto. Escuchó cuando le dije que había encontrado algo, que tenía razón, que Elena había hecho algo. Y cuando colgué, Alejandro vio el cuaderno sobre la cama, entró al cuarto y lo leyó. Me dijo que al principio no podía creerlo, que pensó que era mentira, que eran solo pensamientos, nada más. Pero después, al leer más, se dio cuenta de que era real, que su madre no solo nos había mentido, también había matado a su padre biológico. Alejandro me miró y me preguntó qué iba a hacer. Yo no supe qué responder, porque honestamente no lo sabía. Parte de mí quería ir a la policía, mostrarles el cuaderno, decirles la verdad, que el accidente de Raúl no había sido un accidente. Pero otra parte de mí sabía que no serviría de nada. Habían pasado 15 años, no había pruebas físicas, solo un cuaderno con palabras confusas, pensamientos que podían interpretarse de 1000 formas. Y además, Elena ya estaba muerta. ¿Para qué remover todo eso? ¿Para qué arruinar su memoria?
¿Para qué hacer sufrir más a Alejandro? Le dije todo eso. Le dije que tal vez lo mejor era dejarlo así, guardar el cuaderno y seguir adelante. Pero Alejandro negó la cabeza. Me dijo que no podía hacer eso, que necesitaba saber la verdad completa, que necesitaba entender qué había pasado realmente esa noche, y que había una persona que tal vez sabía más. Ernesto. Tenía razón. Ernesto había sido cercano a Raúl. Tal vez sabía más de lo que me había contado. Tal vez había más detalles, más información. Le dije a Alejandro que ya había quedado de verlo esa noche. Y le pregunté si quería venir conmigo. Alejandro aceptó. Nos fuimos juntos, en mi carro, en silencio. Era la primera vez en días que estábamos juntos sin pelear, sin gritar, sin odiarnos. Solo dos hombres destrozados, tratando de entender cómo la persona que más amaron en el mundo les había mentido de la peor forma posible. Llegamos a la casa de Ernesto. Tocamos la puerta, abrió, nos miró a los dos y supo de inmediato que algo había cambiado. Entramos, nos sentamos y le mostré el cuaderno. Ernesto lo leyó completo, página por página, sin decir nada. Cuando terminó, cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y respiró hondo. Después nos contó algo que no sabíamos. Nos dijo que la noche del accidente, Elena lo había llamado, a él, a Ernesto. Fue después de que Raúl murió, como a la medianoche. Elena estaba histérica, llorando, gritando, diciendo que había sido su culpa, que ella lo había hecho, que Raúl había muerto por ella. Ernesto pensó que solo era la culpa hablando, el remordimiento, nada más. Pero después, cuando vio que Elena nunca más volvió a mencionar el tema, empezó a sospechar. Y con los años esa sospecha creció, pero nunca tuvo pruebas, nunca tuvo nada concreto. Hasta ahora. Nos dijo que el cuaderno era la prueba, que confirmaba lo que él siempre intuyó, que Elena había provocado el accidente. Alejandro le preguntó cómo pudo haberlo hecho. Ernesto dijo que no lo sabía con certeza, pero que tenía una teoría. Dijo que tal vez Elena siguió a Raúl esa noche, que lo alcanzó en la carretera, que se puso adelante de él, que frenó de golpe, que lo hizo perder el control y después se fue, dejándolo ahí, muriendo. Era solo una teoría, pero tenía sentido. Alejandro se quedó callado, procesando todo. Y entonces me preguntó algo que me rompió el corazón. Me preguntó si yo todavía amaba a Elena. Si después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras, después de todo el dolor, yo todavía la amaba. ¿Y yo? Con lágrimas en los ojos, le dije la verdad. Le dije que no lo sabía. Que parte de mí odiaba a Elena por lo que nos hizo, por cómo nos mintió, por cómo destruyó nuestras vidas, pero que otra parte de mí todavía recordaba a la mujer que conocí, a la mujer con la que me casé, a la mujer con la que viví 41 años. Y que esa parte, por más que quisiera, no podía dejar de amarla. Alejandro asintió y me dijo que él sentía lo mismo, que odiaba a su madre, pero que también la extrañaba y que no sabía cómo vivir con eso. Nos quedamos en casa de Ernesto hasta tarde, hablando, tratando de entender, tratando de sanar, y cuando nos fuimos, Alejandro me abrazó. Fue un abrazo largo, fuerte, como los de antes, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no importara lo que dijera ninguna carta, que no importara la sangre, que yo era su padre, su único padre, y que nada iba a cambiar eso. Y yo ahí en ese abrazo
Sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. Pero esa misma noche, cuando llegué a mi casa, encontré el otro embole. Amarillo. Viejo. Con mi nombre. Y supe que todavía faltaba una verdad más. El sobre estaba en la mesa de la sala. Amarillo. Viejo. Con mi nombre escrito con la letra de Elena. Pero este sobre era diferente. Más grueso, como si tuviera varias hojas adentro. Lo agarré con manos temblorosas. Lo abrí despacio. Adentro había 5 páginas, escritas por ambos lados, con letra pequeña, apretada. Me senté, respiré hondo y empecé a leer. Era otra carta de Elena, pero esta era diferente a las otras. Esta era su confesión completa. Elena empezaba diciendo que si yo estaba leyendo esto, era porque ya había encontrado las otras cartas, y el diario, y que ya sabía todo, o casi todo. Porque faltaba una parte. La parte más importante, la parte que explicaba por qué hizo lo que hizo. Elena me contaba que cuando se quedó embarazada de Alejandro, supo de inmediato que el bebé no era mío. Supo que era de Raúl, porque justo antes de que yo volviera de ese viaje, ella tuvo su periodo, y después cuando estuvimos juntos, pasaron semanas antes de que supiera que estaba embarazada. Las fechas no cuadraban, pero decidió no decir nada. Decidió dejarme creer que el bebé era mío. No solo por miedo, no solo por vergüenza, sino porque me amaba, porque quería que yo fuera el padre, porque Raúl no significaba nada para ella. Fue un error, una debilidad, nada más. Y durante años vivió con esa mentira. Y fue feliz porque yo fui un buen padre, porque Alejandro creció amado, porque nuestra familia era perfecta. Hasta que Ernesto le contó a Raúl la verdad. Elena me escribió que cuando Raúl la buscó, ella entró en pánico. Le rogó que no dijera nada, que me iba a destruir, que iba a destruir a Alejandro, que iba a destruir todo. Pero Raúl se negó. Le dijo que yo tenía derecho a saber, que Alejandro tenía derecho a saber, que él tenía derecho a conocer a su hijo. Y Elena, desesperada, tomó una decisión. Me escribió exactamente lo que pasó esa noche. Raúl salió de su casa como a las 9:30. Iba hacia nuestra casa, para hablar conmigo. Elena lo supo porque él se lo dijo antes de irse. Entonces, Elena inventó la excusa de ir a la tienda. Salió corriendo y lo siguió. Lo alcanzó en la carretera sur. Aceleró. Se puso adelante de él y frenó de golpe. Raúl trató de esquivarla, perdió el control, se salió de la carretera y se estrelló contra el poste. Y Elena se quedó ahí, viendo, esperando. Vio cómo el carro de Raúl se prendía en llamas, vio cómo él trataba de salir, pero no pudo. Y Elena no hizo nada. Se quedó ahí, viendo cómo Raúl moría, y después se fue. Volvió a la tienda, compró la leche, y regresó a casa como si nada. Me escribió que nunca planeó matarlo, que solo quería asustarlo, que solo quería hacerlo cambiar de opinión. Pero que cuando vio el accidente, supo que tenía 2 opciones: llamar a la ambulancia, ayudarlo y arriesgarse a que Raúl le contara todo a la policía, que la investigaran, que descubrieran lo que hizo, o dejarlo morir y guardar el secreto. Y Elena eligió la segunda opción. Porque tenía miedo, porque era cobarde, porque prefirió salvar su vida que salvar la de Raúl. Y durante 15 años vivió con esa culpa. Me escribió que al principio pudo manejarlo, que se convenció de que no tuvo otra opción, que era él o ella, que hizo lo que tenía que hacer. Pero con los años, el peso se volvió insoportable. Empezó a tener pesadillas, a ver a Raúl en todas partes, a escuchar su voz, a sentir que la perseguía. Y por eso empezó a ir a terapia, por eso empezó a escribir en el diario, por eso empezó a confesarle todo a la psicóloga, porque ya no podía más. Y cuando se enfermó, cuando los doctores dijeron que tal vez no salía, Elena decidió que era el momento de decir la verdad, de liberarse de la culpa, de dejar que todo saliera a la luz. Pero se recuperó,
y volvió a tener miedo, y guardó las cartas, y esperó. Esperó hasta que ya no pudiera más, hasta que la muerte estuviera cerca otra vez. Y entonces escribió todas las cartas, las guardó y esperó a que yo las encontrara. Elena terminaba la carta pidiéndome perdón. Perdón por mentirme, perdón por engañarme, perdón por matar a Raúl, perdón por arruinar todo. Pero también me decía algo más. Me decía que nunca dejó de amarme, que cada día de esos 41 años me amó con todo su corazón, que yo fui lo mejor de su vida y que su único arrepentimiento era haberme hecho daño. Me pedía que no la odiara, que tratara de recordarla como la mujer que fui, no como la mujer que fue. Y me pedía que cuidara a Alejandro, que no le contara todo, que lo protegiera del dolor, que fuera su padre. Siempre. Doblé las páginas, las guardé en el sobre, y me quedé ahí, sentado, en esa sala vacía, con esa carta en mis manos, pensando en todo lo que Elena había hecho, en todas las mentiras, en todas las decisiones, en todo el dolor. Y me di cuenta de algo, que la mujer que amé durante 41 años nunca existió, que Elena fue siempre una desconocida, una mujer capaz de matar, de mentir, de destruir vidas. Y yo nunca lo supe, porque no quise ver, porque elegí creer en la ilusión, porque preferí la mentira cómoda que la verdad dolorosa. Y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, con todas las verdades al descubierto, tenía que decidir qué hacer. Podía ir a la policía, mostrarles todo, abrir una investigación, manchar el nombre de Elena, destruir su memoria, o guardar las cartas, quemarlas y dejar que Elena descansara en paz, aunque no se lo mereciera. Pensé en Alejandro, en cómo esto lo afectaría, en cómo cambiaría todo lo que pensaba de su madre. Y entonces supe qué tenía que hacer. Agarré todas las cartas, el diario, todo, y lo guardé en una caja, la misma caja de zapatos donde Elena lo había dejado. La cerré, la escondí, en el lugar más profundo del closet, y decidí que nadie más iba a leerlas, que iba a proteger a Alejandro, que iba a proteger la memoria de Elena, aunque no se lo mereciera. Porque al final, eso es lo que hacen los padres. Protegen a sus hijos, aunque les cueste todo, aunque les cueste la verdad. Pero 3 días después, la policía tocó mi puerta, y supe que alguien había hablado. 2 oficiales estaban parados en mi puerta. Uno era joven, el otro mayor, ambos con uniformes impecables, con expresiones serias. Me dijeron sus nombres, sus rangos, y me pidieron permiso para entrar. Yo asentí. No tenía otra opción. Entramos a la sala. Se sentaron en el sofá. Yo me senté frente a ellos. El oficial mayor sacó una libreta, un bolígrafo, y empezó a hacer preguntas. Me preguntó sobre Elena, sobre cuándo había muerto, sobre su enfermedad, sobre el funeral. Yo respondí todo con calma, sin entender a dónde iba esto. Después me preguntó sobre Raúl Méndez. Mi corazón se detuvo. Me preguntó si yo lo conocía, si éramos amigos, si sabía cómo había muerto. Respondí que sí, que Raúl había sido mi mejor amigo, que murió en un accidente hace 15 años. El oficial anotó algo en su libreta y después me hizo la pregunta que cambió todo. Me preguntó si Elena y Raúl habían tenido alguna relación. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No supe qué responder, si decir la verdad o mentir. Decidí preguntar por qué querían saber eso. El oficial intercambió miradas con su compañero y después me explicó. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima, hace 3 días. Alguien llamó diciendo que el accidente de Raúl no había sido un accidente, que había sido provocado y que Elena estaba involucrada. Me quedé helado. El oficial continuó. Me dijo que al principio pensaron que era una broma, una llamada falsa, pero que la persona que llamó dio detalles específicos,
fechas, lugares, circunstancias, y eso los obligó a investigar. Revisaron los archivos del accidente, hablaron con testigos, con la familia de Raúl, y encontraron inconsistencias en el reporte original. Encontraron que había marcas de frenado extrañas que indicaban que tal vez otro vehículo estuvo involucrado, pero que nunca se investigó a fondo porque no había evidencia clara, hasta ahora. El oficial me preguntó si yo sabía algo, si Elena me había dicho algo, si tenía información que pudiera ayudarlos. Yo negué con la cabeza. Le dije que no sabía nada, que Elena nunca mencionó nada sobre Raúl, que para mí siempre fue un accidente. Pero mientras decía eso, sentía el peso de las cartas en el closet, el peso de la verdad, el peso de la mentira que estaba construyendo. El oficial me miró fijamente, como si supiera que no le estaba diciendo todo. Pero no insistió. Solo anotó algo más en su libreta y se levantó. Me dijo que iban a seguir investigando, que si recordaba algo, cualquier cosa, los llamara. Me dejó una tarjeta con su número, y antes de irse, me advirtió algo. Me dijo que, si encontraban evidencia de que Elena estuvo involucrada, iban a reabrir el caso, que iban a investigarla como sospechosa, que iban a hacer públicas las acusaciones y que eso iba a afectar a toda mi familia. Cuando se fueron, cerré la puerta y me dejé caer contra ella. Alguien había llamado a la policía. Alguien sabía y me había delatado. ¿Pero quién? Solo 3 personas sabían la verdad. Yo, Alejandro y Ernesto. Yo no había llamado, eso lo tenía claro. Entonces era uno de los otros 2. Llamé a Alejandro. Me contestó al segundo timbre. Le conté lo que acababa de pasar, que la policía vino, que alguien hizo una denuncia anónima. Le pregunté si había sido él. Alejandro se quedó callado. Un silencio largo, demasiado largo. Y después me dijo que no, que él no había llamado, que no sabía nada de eso. Pero su voz sonaba rara, temblorosa, como si estuviera mintiendo. Le insistí. Le dije que necesitaba saber la verdad, que esto era serio, que la policía estaba investigando. Y Alejandro, después de otro silencio, me confesó. Me dijo que sí, que él había llamado, que había hecho la denuncia, pero que no fue solo, que Laura, su esposa, lo convenció. Me explicó que después de leer el diario, después de hablar conmigo, después de saber toda la verdad, no pudo dormir. Se la pasó pensando en Raúl, en cómo murió, en cómo Elena lo dejó morir. Y Laura le dijo que no podían guardar eso, que era un crimen, que Raúl merecía justicia, que su familia merecía saber la verdad. Y Alejandro estuvo de acuerdo. Así que llamó a la policía, de forma anónima, y les contó todo. Le dije que cómo pudo hacer eso, que iba a destruir el nombre de su madre, que iba a exponer a toda la familia, que iba a arruinar todo. Pero Alejandro me respondió algo que me dejó sin palabras. Me dijo que Elena ya había arruinado todo, que ella tomó esas decisiones, que ella mintió, que ella mató, y que él no iba a protegerla solo porque era su madre, que Raúl también era su padre biológico, y que merecía justicia, aunque eso significara destruir la memoria de Elena. Colgué, sin decir nada más. Me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro tenía razón. Elena había cometido un crimen. Había matado a un hombre y lo había ocultado durante 15 años.
Y yo, al esconder las cartas, me estaba volviendo cómplice. Pero también pensé en lo que esto iba a causar. En cómo la gente iba a ver a Elena, a nuestra familia, a Alejandro, a mí. En cómo los periódicos iban a escribir sobre esto, en cómo los vecinos iban a hablar, en cómo todo lo que construimos durante 41 años se iba a derrumbar. Y me pregunté si valía la pena. Si la justicia para Raúl valía la destrucción de todo lo demás. No tenía respuesta. Pero esa noche tomé una decisión. Saqué la caja del closet, la abrí y tomé todas las cartas, el diario, todo, y las puse sobre la mesa. Llamé al oficial que me había dejado su tarjeta y le dije que tenía información, que necesitaba hablar con él, que tenía evidencia. Quedamos de vernos el día siguiente en la estación de policía. Y yo esa noche no dormí. Me la pasé leyendo las cartas otra vez, una y otra vez, tratando de encontrar alguna razón para no entregarlas, alguna excusa para proteger a Elena. Pero no la encontré. Porque al final, Elena no me decía protección. Me decía justicia. Aunque eso significara que yo iba a perder todo. Al día siguiente, fui a la estación de policía, con la caja en mis manos, con las cartas, con el diario, con toda la verdad. Y cuando entregué todo supe que no había vuelta atrás, que la vida que conocí había terminado. Y que ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. 3 meses después de entregar las cartas, la investigación concluyó. La policía determinó que Elena había provocado el accidente de Raúl, que lo había seguido esa noche, que había causado que perdiera el control y que lo había dejado morir. Cerraron el caso como homicidio, aunque Elena ya estaba muerta y no podía ser juzgada. La noticia salió en los periódicos, en la televisión local, en las redes sociales. Todo el mundo hablaba de eso, de la mujer que mató a su amante para proteger su secreto, de la esposa que engañó a su marido durante 36 años, de la madre que murió sin confesar. Nuestra familia quedó destruida. Los vecinos nos miraban diferente, algunos con lástima, otros con morbo. Nadie sabía qué decirnos. Alejandro y Laura dejaron de salir de su casa por semanas. Los nietos preguntaban cosas que no sabíamos cómo responder. Y yo me quedé solo, en esa casa vacía, rodeado de recuerdos de una vida que ahora sabía que había sido una mentira. La familia de Raúl nos demandó. Querían justicia, querían compensación, querían que pagáramos por lo que Elena había hecho. Perdimos dinero, perdimos propiedades, perdimos todo lo que habíamos construido juntos, pero sobre todo, perdimos la paz. Porque ahora, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Elena, ya no recordaban a la mujer amable, a la buena madre, a la esposa devota. Recordaban a la asesina. Y yo cargaba con eso, con saber que la mujer que amé durante 41 años era capaz de matar, de mentir, de destruir vidas sin remordimiento. Alejandra y yo tratamos de reconstruir nuestra relación. Nos veíamos una vez por semana. Hablábamos, intentábamos sanar, pero había una grieta entre nosotros. Una grieta que no sabíamos cómo cerrar. Porque aunque él me decía que yo seguía siendo su padre, algo había cambiado. Algo se había roto. Y no sabíamos si podía repararse. Un día, 6 meses después de todo esto, Ernesto vino a visitarme. Entramos a la sala, nos sentamos
y por un rato largo ninguno dijo nada. Después, Ernesto rompió el silencio. Me dijo que se sentía culpable, que si él no le hubiera contado a Raúl la verdad, nada de esto habría pasado. Raúl seguiría vivo. Elena no habría matado a nadie. Nuestra familia seguiría intacta. Le dije que no era su culpa, que Raúl tenía derecho a saber, que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Pero Ernesto negó con la cabeza. Me dijo que había llevado esa culpa durante años, y que ahora, con todo saliendo a la luz, era peor. Me confesó que él también había guardado secretos, que cuando Elena lo llamó esa noche, histérica, confesando lo que había hecho, él no llamó a la policía, no dijo nada, porque tenía miedo, porque no quería involucrarse, porque era más fácil guardar silencio. Y durante 15 años vivió con eso. Le dije que entendía, que yo también había guardado silencio, que cuando encontré las cartas, mi primer instinto fue esconderlas, proteger a Elena, proteger a mi familia, pero que al final la verdad siempre sale, tarde o temprano, y que es mejor enfrentarla, aunque duela, aunque destruya todo. Ernesto se fue esa tarde y nunca más lo volví a ver. Murió 2 meses después, de un infarto. Y yo me pregunté si el peso de la culpa no tuvo algo que ver. Pasó un año completo desde que encontré la primera carta. Un año desde que mi vida se derrumbó. Desde que descubrí que todo lo que creía saber era mentira. Y en ese año aprendí algo. Aprendí que el amor no es suficiente. Que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así no conocerlos realmente. Aprendí que la familia no se define por la sangre. Que Alejandro era mi hijo, no porque compartiera mi ADN, sino porque lo crié, porque estuve ahí, porque lo amé cada día de su vida. Y aprendí que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira, porque la mentira se pudre, se infecta y termina destruyendo todo. Alejandro vino a visitarme en el aniversario de la muerte de Elena. No fuimos al cementerio. Ninguno de los dos quería ir. En lugar de eso, nos sentamos en la sala. Tomamos café y hablamos. Hablamos de Elena, de los buenos recuerdos, de los malos, de todo lo que nos hizo sentir. Y por primera vez en un año, lloramos juntos. No por Elena, sino por nosotros. Por todo lo que perdimos, por todo lo que nunca volvería a ser igual. Alejandro me dijo que había empezado terapia, que Laura también, que estaban tratando de sanar, de seguir adelante. Me dijo que los niños preguntaban por mí, que querían verme, que lo extrañaban al abuelo que conocían. Y me preguntó si podía volver a ser parte de sus vidas. Le dije que sí, que por supuesto, que nunca había dejado de querer serlo. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. No ahora, no pronto, pero algún día. Hoy tengo 70 años. Vivo solo en esta casa, rodeado de fantasmas y recuerdos. A veces pienso en Elena, en la mujer que fue, en la mujer que creí que era. Y me pregunto si realmente la conocí, si realmente la amé, o solo amé la idea de ella. No tengo respuesta, pero lo que sí sé es esto: que durante 36 años crié a un hijo que no era mío, y lo amaría de la misma forma si tuviera que hacerlo todo de nuevo. Porque ser padre no es una cuestión de sangre. Es una cuestión de estar presente, de amar sin condiciones, de sacrificarse cada día. Y eso lo hice bien. Aunque todo lo demás se haya derrumbado, aunque Elena me haya mentido, aunque mi vida haya sido construida sobre secretos, eso lo hice bien. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Alejandro viene a verme cada semana ahora. Los nietos también. Y poco a poco estamos construyendo algo nuevo. No es lo que teníamos antes, pero es real. Es honesto. Es nuestro. Y tal vez eso sea suficiente. Las cartas siguen guardadas. En una caja. En el closet. Ya no las leo. Ya no las necesito.
porque la verdad ya salió, y aunque dolió, aunque destruyó todo, al menos ahora puedo respirar. Al menos ahora puedo vivir sin mentiras. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa. La verdad, aunque cueste todo,